Todo el mundo sabe cómo se hace minería hoy en día, ¿verdad? Maquinaria compleja, necesidad de seguridad, equipos especiales, inspecciones interminables de las autoridades supervisoras, pero antes era mucho más sencillo. Sin protección, minando sin ningún equipo avanzado, y esto acarreaba consecuencias muy negativas. ¿Cómo de negativas? Tanto que un pueblo entero fue literalmente envenenado. Pitcher. Esta es una ciudad llamada Pitcher. Está en el estado de Oklahoma, y más concretamente en el condado de Ottawa. Aquí está, en el borde, arriba a la derecha. A principios del siglo pasado, Estados Unidos, y de hecho el mundo entero, buscaba activamente minerales. ¿Cuántas ciudades mineras surgieron en aquella época? Pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Los buscadores descubrieron plomo y zinc en el condado de Ottawa, y entonces, literalmente de inmediato, como se dice, de la noche a la mañana, surgió un municipio. Se llama ciudad desde 1918, cuando se constituyó oficialmente. ¿Por qué se llamó exactamente Pitcher? La lógica era sencilla. La Pitcher Lead Company empezó a explotar minas en el condado. Era propiedad de un hombre con el apellido Pitcher. Nadie se inventó nada, así que el apellido se convirtió en el nombre de la ciudad. Los mineros y sus familias se trasladaron activamente al nuevo lugar para ganarse la vida. Como resultado, la población de la ciudad alcanzó la respetable cifra de 9.726 personas tan solo 2 años después de su registro oficial, y en otros 6 años, el número de residentes ascendía a 14.252. El asentamiento inmediato atrajo a gente de todas partes. Los mineros y sus familias viajaron desde Joplin y Carthage, en Missouri. Como resultado, Pitcher se convirtió en la mina de plomo zinc más productiva de la zona triestatal. Y por cierto, había mucha minería allí. La zona era uno de los principales proveedores de estos minerales de todo Estados Unidos. Así, en Pitcher, de 1917 a 1947, se extrajo mineral por valor de más de $20.000 millones. Y aquí hay un dato interesante que merece la pena destacar. Más del 50% del plomo y el zinc utilizados durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron en el condado de Ottawa, lo que demuestra la importancia del yacimiento. Parecería que todo es perfecto. La ciudad florece y huele a las emisiones de las minas de plomo y zinc. Llegan trabajadores de todo el país y el asentamiento crece. Sin embargo, tras alcanzar su máximo de población en 1926, el número de residentes comienza a disminuir. No, aún no hemos llegado al punto de contaminación, todo a su tiempo. La razón principal de la disminución de la población no es tan terrible y es el declive de las actividades mineras. En general, había menos minería, por lo que la cantidad de trabajo disminuyó. Los mineros decidieron buscar la felicidad y el dinero en otras minas, por lo que la población descendió a 2.553 personas en 1960. Al mismo tiempo, no se hablaba seriamente de contaminación, y tiempo después Pitcher sería llamada la ciudad más tóxica de Estados Unidos. Contaminación. En realidad, el plomo y el zinc no se encuentran en la naturaleza como metales naturales. Es decir, no se puede solo encontrar un trozo de ninguno de estos materiales. Son componentes del mineral. En el caso de la ciudad de Pitcher, lo que se extraía era el mineral en bruto, del que luego se extraían estos metales. ¿Dónde depositar lo que no se necesitaba? ¿Dónde almacenar los residuos procedentes de la extracción de zinc y plomo? Bueno, lo lógico sería colocarlos en algún lugar alejado de la ciudad y de la gente. Sin embargo, los mineros no pensaban lo mismo. En todo el tiempo que llevan funcionando las minas locales, se han extraído 1,7 millones de toneladas de plomo y 8,8 millones de toneladas de zinc, y se necesitaron la increíble cantidad de 181 millones de toneladas de mineral en bruto para procesarlas. ¿Dónde fueron a parar todos los restos? No se enterraron en algún lugar fuera de la ciudad, se vertieron. Sí, más o menos donde habían espacio. Olvídate de todas las normas y reglamentos, simplemente no existían. Por lo que la gente podía salir de sus casas y pensar que estaban en algún lugar del desierto. Había una enorme montaña de lodo delante de ellos. Mira estas fotos. No te darías cuenta de que estas montañas están hechas por el hombre. Parece que la naturaleza ha dado lo mejor de sí. Una vista típica de una zona montañosa o desértica montañosa. ¿Cuántos de estos montones había en total? Dicen que había unas 3 docenas. No parece mucho, pero son enormes, lo que hace que ocupen mucho espacio. Para entender la escala de lo mucho que le gustaba a la gente de Pitcher crear relieve montañoso artificial, echa un vistazo a estas fotos. Hay montones por todo el pueblo. En el propio pueblo hay montones. Están literalmente por todas partes. Y si solo eran inofensivos montículos de arena, estos residuos estaban envenenando todo el lugar. ¿De qué están hechas estas montañas? Tras extraer el plomo y el zinc, quedaron allí el cadmio, el arsénico, el hierro y el manganeso. El cadmio, por ejemplo, cuando se ingiere, tiene un efecto perjudicial sobre la estructura y la rigidez de los glóbulos rojos, lo que provoca cáncer, hipoxia y otros problemas de salud.
Y el arsénico, al igual que muchas otras sustancias tóxicas, se encuentra en nuestro organismo, aunque en cantidades muy pequeñas. Pero si hay más de lo que necesitamos, el cáncer es casi inevitable, por no hablar de problemas corporales menos graves. Lo mismo ocurre con el hierro y el manganeso. Si tenemos grandes cantidades de estas sustancias en nuestro cuerpo, podemos sufrir enormes problemas de salud. Y eso no es todo. En los montones de residuos había sin duda restos del propio plomo. También se encuentra en el cuerpo de todo el mundo, pero cuando la cantidad aumenta, la salud de una persona literalmente empieza a deteriorar. Por ejemplo, el plomo, cuando se expone al cuerpo durante mucho tiempo, conduce a la aparición del ribete de Burton, una banda de depósitos en el borde de los dientes o las encías. Si esto aparece, es necesario tomar medidas urgentes, porque si no se reduce su contenido en la sangre, aumenta la presión arterial, dolor muscular, dificultades con la memoria y la coordinación, así como un gran número de otros problemas graves. El plomo es especialmente peligroso para los niños. Una vez en el organismo, el metal puede causar graves daños en el cerebro y el sistema nervioso central, provocando coma, convulsiones o incluso la muerte. Además, los niños que han sufrido una intoxicación grave por plomo pueden padecer retraso mental irreversible, trastornos del comportamiento y déficit de atención. En 1994, las pruebas de Indian Health Service mostraron que los niños que vivían en la zona tenían concentraciones de plomo muy superiores a los niveles seguros. ¿Cómo llegaron las sustancias peligrosas al organismo? Bueno, para empezar, digamos que los residentes de Pitcher no tenían ninguna preocupación por los montones de lodo. Sus padres permitían tranquilamente que sus hijos montaran en las montañas artificiales, jugaran en ellas y en general hicieran lo que quisieran. Es lógico que las partículas de sustancias nocivas llegaran al organismo de un modo u otro. Se han vertido sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y los ríos. Por ejemplo, el río Tar Creek atraviesa el condado. Debido al vertido incontrolado de residuos de minería, se ha convertido en un arroyo tóxico en el que la gente ha sufrido quemaduras químicas por bañarse en él. Por supuesto, la gente bebía el agua del río, y así es como las sustancias peligrosas llegaban a sus cuerpos. Y nadie se preocupó de nada. Se culpó al sol de las quemaduras y las enfermedades de los niños. Bueno, son cosas que pasan. Además, nadie se molestaba con el aspecto del río y con que todas las plantas cercanas hubieran muerto. He aquí, por ejemplo, el aspecto de la confluencia de Tar Creek con otro río, Little Creek. Es extraño que a nadie se le ocurriera pensar que el agua era de ese color. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Muchos residentes, aunque se daban cuenta de que era inseguro vivir en una ciudad así, hacían hincapié en los peligros para la salud de cada elemento por separado. Nadie pensaba en los efectos acumulativos. Por ejemplo, un estudio descubrió que el manganeso y el arsénico juntos aumentaban los problemas de memoria y de aprendizaje verbal en los niños de Pitcher. ¿Cuál fue el resultado? Según algunos informes, el 34% de los niños de Pitcher sufrieron envenenamiento por plomo y otros elementos peligrosos, lo que les provocó graves problemas de salud. Además, las tasas de cáncer en el condado son mucho más altas que en el resto del estado. También es un indicador de grandes problemas que hayan surgido hasta 4 unidades de diálisis en la pequeña ciudad de Miami, en Oklahoma. Derrumbes. ¿Crees que aquí acaban los problemas de la sufrida ciudad? No, la falta de seguridad, de normas y de todo lo que debería haber en la minería ha provocado otras consecuencias negativas. Debido a la extracción de mineral que contenía plomo y zinc, enormes trozos de tierra desaparecían literalmente bajo la ciudad. Este es más o menos el aspecto que tenía. ¿A qué crees que conducían los enormes vacíos? Correcto, a derrumbes y formación de socavones. Las minas estaban literalmente equipadas con, digamos, ventilación natural. Por supuesto, tampoco nadie se dedicó a predecir tales derrumbes. Para los habitantes de Pitcher, los derrumbes eran toda una revelación. Según The Oklahoman, un estudio federal realizado solo en 2006 descubrió que 159 viviendas, empresas y edificios públicos de la ciudad corrían peligro de derrumbarse debido a una importante exposición subterránea. Y desde 1982 se habían producido un total de 35 derrumbes. Es decir, el suelo abandonaba activamente los pies de los residentes de la sufrida ciudad. Tornado. En general, todos estos problemas fueron aparentemente suficientes para que las autoridades federales tomaran una decisión sobre el reasentamiento de los residentes de Pitcher en otros asentamientos con el pago de las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, incluso antes de ese momento, la población se marchó activamente por su cuenta, sin instrucciones de las autoridades, por lo que en el año 2000 solo quedaban en Pitcher 1.640 habitantes. El proceso de convertir la ciudad en un lugar abandonado avanzaba rápidamente, y entonces, para acelerar el proceso, intervino la naturaleza. En 2008 hubo un tornado EF4. ¿Cómo de devastador fue? Bueno, es la penúltima categoría en la escala Fujita mejorada.
Un tornado de este tipo causa daños devastadores, destruye casas bien construidas, levanta estructuras ligeras, árboles y coches por los aires. Incluso puede destruir rascacielos. No hace falta ser un experto para darse cuenta. Una ciudad con montones de lodo en el suelo y que poco a poco va cayendo bajo tierra ha sufrido graves daños. 6 personas murieron y un gran número de casas y negocios de la ciudad quedaron destruidos. Más concretamente, 200 estructuras quedaron inutilizables. Y sí, al parecer las mismas montañas tóxicas giraban en una danza mortal junto con partes de casas. En general, se puede decir que el infierno en la Tierra estaba en ese momento. Normalmente, después de un tornado, comienza el proceso de recuperación. Sin embargo, Pitcher requería un reasentamiento, por lo que las autoridades decidieron no reconstruir nada y dejarlo todo como estaba. Los residentes más resistentes, que permanecieron en el pueblo incluso después del devastador tornado, pronto vieron cómo se cerraban la única escuela y la oficina de correos del pueblo en 2009. Algunos aceptaron la oferta de trasladarse solo después de eso. Pues bien, 6 familias se quedaron en el pueblo incluso después de eso. Es difícil imaginar cómo vivían en una ciudad casi completamente destruida, que era lo más tóxica posible y que poco a poco iba cayendo bajo tierra. Pero, si nos fijamos en este hombre, por ejemplo, parecía bastante alegre. Este es Gary Linderman, y se le puede llamar con seguridad un héroe. Gary era el propietario de la única farmacia del pueblo, y dijo que solo se iría cuando no quedara nadie en Pitcher que necesitara su ayuda. Sin embargo, el pueblo consiguió destruir incluso a un hombre tan incondicional y con intenciones heroicas. Un año después de ser entrevistado por la NBC en 2014, Gary Linderman murió de una enfermedad repentina a los 60 años. Ahora, equipos de televisión y aficionados deambulan por el pueblo para visitar lugares abandonados, pero ya es absolutamente seguro que Pitcher nunca volverá a estar vivo. El destino del pueblo. Pitcher dejó de existir oficialmente en 2013. Simplemente forma parte del emplazamiento de Tar Creek Superfund. Todo lo que queda en pie del otrora floreciente asentamiento son casas bajo tierras, enormes montones tóxicos por todas partes, edificios en mal estado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Sin embargo, de vez en cuando se llena de vida. Los antiguos residentes no olvidan la ciudad en la que vivieron parte de su vida y perdieron parte de su salud, y acuden aquí cada año para celebrar un desfile navideño. Entre enormes montones de basura y edificios en ruinas, una masa de coches y 2.500 personas acudieron en 2022, por ejemplo. También estuvieron presentes en el evento, de 45 minutos de duración, caballos, camiones de época, descapotables, coches de bomberos, así como, por supuesto, el señor y la señora Santa Claus. Incluso instalaron tiendas de campaña con donuts recién hechos, chocolate caliente y café frente a la mismísima farmacia, propiedad de un hombre con intenciones heroicas llamado Gary Linderman, para una estancia corta pero cómoda. Y no era el primer año que la ciudad cobraba vida de repente. El desfile cumplía su 8ª edición. En 2023 también se celebró. Aquí, por ejemplo, está el Grinch corriendo durante la celebración. Con toda probabilidad, también habrá un desfile de este tipo en 2024. En definitiva, la gente no se olvida del malogrado lugar ni un año. Bannack. En general, aunque Pitcher es el único pueblo con un destino tan complicado, no es ni mucho menos el único que nos recuerda que la humanidad solía ser muy aficionada a construir asentamientos mineros para luego abandonarlos cuando se agotaban los recursos. Aquí, por ejemplo, está la ciudad de Bannack. Cuando se construyó estaba bastante aislada, pero ¿era eso un problema para los ávidos buscadores de oro que exploraban los lugares más remotos durante la fiebre del oro? Por supuesto que no. Por eso, tras el descubrimiento del noble metal en Grasshopper Creek en 1862, los buscadores y sus familias se lanzaron a toda prisa a ganar dinero. Según el Bannack State Park, la población del pueblo alcanzó su punto álgido en 1863, con 3.000 personas viviendo allí, más otras 2.000 asentadas en los alrededores de la mina. Es decir, la mina atrajo tanto la atención de la gente que se alcanzó esta población en solo un año. La historia de la ciudad en su conjunto se desarrolló muy rápidamente. Así, en 1864, Bannack ya fue nombrada primera capital territorial de Montana. Parecería que la ciudad comenzaría a desarrollarse con todas sus fuerzas. Sin embargo, un año después, perdió el estatus recibido en 1864. Y para febrero de 1865, muchos residentes buscaban activamente otras minas más grandes y duraderas en Alder Gulch, donde Virginia City comenzó a formarse en ese momento. Ni siquiera fue esto lo que decidió el destino de la ciudad. Fue mucho más sencillo que eso. ¿Recuerdas cuando dijimos que Bannack estaba situado en un lugar remoto en aquella época? Pues bien, en la década de 1880 decidieron construir un ferrocarril hasta otra ciudad, Dillon, y por alguna razón se construyó para evitar Bannack.
los buscadores perdieron todo interés por el yacimiento, de difícil acceso y poco prometedor, y decidieron probar suerte en otra parte. En la década de 1960, el pueblo se había convertido en un fantasma. Sin embargo, a diferencia de Pitcher, su historia no estuvo acompañada de graves problemas y destrucción, por lo que el estado de Montana tomó gustosamente el asentamiento desierto bajo su control y comenzó a gestionarlo como parque estatal. En general, la historia de Bannack no tiene nada de sorprendente, sin embargo, hay quien dice que el pueblo es interesante al menos porque se convirtió en la puerta por la que el mundo entró en Montana. Coleman's Cove. Hoy en día esta ciudad ya no parece un lugar totalmente adaptado a los turistas. De hecho, así es. Para visitar Coleman's Cove se necesita un permiso, ya que se encuentra en la zona restringida del desierto del Namib. La ciudad se fundó por la misma razón que muchas otras. Hay yacimientos cerca. Sin embargo, en este caso de diamantes. El primero lo descubrió un trabajador y se lo mostró al inspector de ferrocarriles alemán August Stauch. Después de eso, los alemanes se dieron cuenta. Hay diamantes y muchos, así que es necesario explotar las minas y construir un asentamiento. Todo esto se hizo. Sí, Coleman's Cove es una ciudad que fue construida por alemanes, por lo que tiene un estilo arquitectónico correspondiente. Sin embargo, probablemente hayas notado la disonancia en tu cabeza. Los edificios parecen de aspecto europeo, pero están en algún lugar del desierto. Es extraño. Gracias a la diligencia alemana, la ciudad se equipó con todo lo necesario para la vida de los mineros y sus familias. Construyeron un hospital, un salón de baile, una central eléctrica, una escuela, un teatro, un gimnasio, un casino, una fábrica de hielo, así como la primera estación de rayos X del hemisferio sur y las primeras vías de tranvía de África. Los alemanes son alemanes. Muchas ciudades modernas no tienen estas comodidades. ¿Cómo se convirtió la ciudad en un fantasma? Se produjo la Primera Guerra Mundial y el yacimiento de diamantes empezó a agotarse lentamente. En los años 20, la zona estaba en grave declive, lo que provocó que los trabajadores y sus familias se marcharan a trabajar a otros lugares, en concreto a otro yacimiento situado a 270 kilómetros de Coleman's Cove. Fue calificado como uno de los yacimientos más ricos jamás descubiertos, con menos esfuerzo y tiempo necesarios para la extracción. Estaba situado en una zona de playa. Por ello, los trabajadores vieron más perspectivas en otros lugares y abandonaron Coleman's Cove.